Soy muy feliz poder discutir con empresas del Círculo de Empresas sobre temas de interés conjunto entre Francia y España. La situación económica de Francia, de España, de Europa en el mundo de hoy. La política económica de Francia, cuando el presidente Hollande anunció hace algunos días un cambio o un aprovechamiento de la política de reformas de Francia. Las perspectivas de las vinculaciones entre la economía de Francia y la de España, porque estamos Francia el primer socio económico de España con Alemania, y naturalmente las perspectivas de la política europea cada mes antes de elecciones europeas que van a ser muy importantes para nosotros. El mensaje central sobre nuestras relaciones es que es una época excepcional de colaboración entre nuestros dos países. Colaboración política contra el terrorismo, para el desarrollo de Europa. Cooperación para nuestras interconexiones, que se desarrollen bien. Cooperación por una Europa de progreso social, de más crecimiento, de más eficaz en el mundo. Y todo esto a un momento cuando el peor de la crisis económica está detrás y vamos adelante. Y lo que creemos en Francia es que el esfuerzo que ha hecho España estos años ha sido muy positivo y que las perspectivas son muy positivas. Entonces, hay que ahora construir sobre esta base porque el futuro de Europa sea más dinámico y que el futuro de nuestras relaciones económicas sea también más positivo. Es un ámbito de amistad, es un ámbito de proyectos comunes y el Círculo de Empresas, con todas estas empresas muy vinculadas con Francia, es para mí un interlocutor privilegiado. Muchas gracias.